Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Margallo felicita el encuentro del Papa y Abbas. Daesh derrotado en Palmira, en Siria. Conquista Ramadi, en Irak. Tiroteo con 4 muertos contra minibús con civiles en el Sinaí en respuesta a la condena a Mursi. Y finalmente juró el nuevo gobierno israelí. Estas son las noticias que hemos preparado para hoy y para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Luego vendrá Raquel con las noticias culturales, pero empezamos hablando del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que estuvo en el Vaticano, donde se reunió no solo con el Papa, sino también con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a quienes felicitó por la firma de un acuerdo que utiliza expresamente la expresión Estado de Palestina, y después que Francisco I le expresara a Abbas su deseo de que se convirtiese en un ángel de la paz. Margallo comentó a la prensa que es un hecho histórico que la bandera de Palestina haya ondeado en el Vaticano e insistió en que dicho reconocimiento será útil para llegar a la solución de los dos estados, un Israel seguro coexistiendo con una Palestina viable. García Margallo estimó que para ello probablemente haya que esperar al 30 de junio. Mientras el dossier iraní no esté cerrado, dijo, la diplomacia está volcada en ese asunto y probablemente no sea lo más inteligente acumular encima de la mesa proyectos pendientes. El titular de Exteriores mantuvo una reunión con su homólogo de la Santa Sede para tratar sobre Colombia, Venezuela y Cuba. Sí, bueno, la verdad que es cierto, como dice Margallo, que es un hecho histórico que la bandera palestina ondee en el Vaticano. Lo que pasa es que no sé si será un hecho histórico que será recordado como glorioso o como penoso. Pero bueno, esto es solamente la consecuencia. Esto no ha pasado ahora. Esto de ahora es la visita del presidente de un estado al que el Vaticano reconoció en 2012 como Estado no miembro de Naciones Unidas. O sea que no hubo un cambio diplomático en este momento. También ha surgido una enorme controversia en las redes sociales respecto a esta frase del ángel de la paz que el Papa Francisco le dijo a Abbas, y que yo no sé si fueron los traductores palestinos los que metieron la pata adrede para hacerse valer, porque la versión que circulaba es que el Papa le había dicho a Abbas que era un ángel de la paz, y no es exactamente eso. Le dijo que ojalá se convirtiese en un ángel de la paz, porque ya todo el mundo sacó a relucir quién es Mahmoud Abbas, que no es ningún santo, y evidentemente no lo es un tío que hizo su doctorado sobre la negación del holocausto, es un personaje que organizó una matanza en una escuela secundaria judía en el año 74, perdón, en Maalot. O sea, él fue el que organizó el ataque terrorista. Bueno, digamos que hay más de una razón para que no le crezcan las alas a las espaldas. Pero de ahí a que el Papa Francisco le haya dicho que él era un ángel de la paz, hay un poquito de diferencia. De todas maneras, bueno, pues ahí está García Margallo muy activo en su papel de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, queriendo hacer valer algo de la marca España que siempre añoró tener o hacer valer, y ahora sacando a relucir el tema del reconocimiento de Cuba por Estados Unidos, en el cual tuvo que ver el Vaticano, pero parece que Margallo también quiere demostrar que él también, y con Venezuela y con Colombia, así que bueno, pues ahí está. Seguimos, vamos ahora a Siria. El régimen sirio anunció que sus tropas han expulsado a los yihadistas de Daesh del interior de la ciudad de Palmira, cuyas ruinas, a las que la línea de frente ha llegado a aproximarse mucho, figuran en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El grupo terrorista mantiene además el control sobre las poblaciones de Al-Amerilla y Al-Sughna, así como sobre el campo de gas de Al-Hil y sobre las zonas de Al-Hafta y Al-Arak, todas ellas próximas a Palmira. Entre tanto, en el vecino Irak, los yihadistas del mismo grupo compensaron su derrota siria con una victoria confirmada por fuentes de la seguridad iraquí al hacerse con el control total de la ciudad de Ramadi, capital de la provincia de Al-Anbar, situada a unos 100 kilómetros al oeste de Bagdad, tras ocupar el último cuartel que quedaba en manos del ejército iraquí.
Sí, aquí hay algo que no entiendo muy bien. Yo exactamente a qué juega la coalición internacional contra Daesh. Algo no está funcionando, porque cada vez que los hacen retroceder en un frente, avanzan en otro. Esto quiere decir, a mi entender, que yo no soy ningún estratega militar, que los del Daesh son más listos que la coalición internacional. Y cuando saben que les están apretando mucho en un sitio, salen de allí, sacan las armas que les interesan y se van a apretar en otro sitio. Y dejan ese sitio para las glorias de las conquistas o las reconquistas del ejército de Assad o de la coalición internacional. En realidad son dejadas estratégicas que hace el Daesh y dice, bueno, si están insistiendo en esta zona, mejor dejarlo e ir a apretarlos en otro sitio que lo han descuidado. Eso es lo que les ha pasado ahora y eso es lo que les ha pasado con Kobani y eso es lo que sigue pasando todos los días. Así que yo no sé. Evidentemente, en el frente que están mejorando las cosas es en el frente sirio, que es donde no actúa la coalición internacional, excepto esta operación comando que hubo el fin de semana de unos soldados americanos que entraron a una población y secuestraron a la mujer no sé cómo se llamaba este terrorista que llevaba todas las finanzas y la venta de combustibles y de petróleo y que tenía una esclava yazidí, y bueno, todas estas anécdotas que se cuentan a esto, pues también me llama la atención que hubiera justo una operación comando americana en territorio sirio, todo bastante confuso y el resultado general es que pasan los meses y aquí no pasa nada. O sea, el Daesh todos los días tenemos las partes, mueren 200 milicianos, muere el número uno, muere el número dos, muere el número cuatro, pero los frentes se siguen moviendo y siguen conquistando posiciones. Así que esperemos que algún día le den la vuelta a la tortilla. Aunque yo creo que si no hay una decisión política más firme, pues no la va a haber. Y esta guerra se va a cronizar, si no a favor total del Daesh, sí a mantener el frente abierto y caliente, no solamente en ese punto de Siria e Irak, sino en el norte del Magreb, donde ya tienen prácticamente copado todo lo que es Libia, y que eso es una mancha de aceite que se extenderá y llegará al Sahel y llegará a otros países del Magreb. Vamos ahora a Egipto. Al menos 4 personas, entre ellas 3 jueces egipcios, murieron en un ataque de hombres armados contra el minibús en el que viajaban en la ciudad de Al-Arish, en el norte del Sinaí egipcio. Pese a que la península del Sinaí es un foco de inestabilidad en los últimos años, sobre todo después del derrocamiento militar del presidente Mohamed Morsi en julio de 2013, este tipo de ataques a civiles no son frecuentes, a diferencia de los atentados contra fuerzas de seguridad y militares. Es la respuesta a la condena provisional al expresidente islamista Mursi a pena de muerte por el caso de la fuga de una prisión durante la revolución de 2011 que derrocó al entonces mandatario Hosni Mubarak. En el Sinaí tienen sus bases varios grupos yihadistas leales a Daesh y que han reivindicado los atentados más graves cometidos en Egipto. Bueno, sí, aquí ya ves que seguimos con Daesh y con la ensalada total que suponen las siglas y los frentes yihadistas abiertos, porque teóricamente Daesh no es exactamente la hermandad musulmana, que era el partido político de Mohamed Mursi, pero aprovechan, como se dice en España, que el Pisuerga pasa por Valladolid, que hay malestar y esta situación de inestabilidad política y inseguridad ciudadana en Egipto, para ellos también hacerse fuertes no solamente en el Sinaí, sino atentar también no solamente contra los gobiernos o los representantes del gobierno, sino contra civiles. Aunque en este caso no era un minibús cualquiera, porque en ellos había 3 jueces egipcios. Y yo supongo que siendo 3 jueces egipcios, pues no era un minibús, un autobús de línea, sino que sería un coche de transporte del servicio del Ministerio de Justicia o algo así. Con lo cual es un atentado civil, pero contra las instituciones del Estado egipcio. Así que, y en este caso más cuando son estos jueces o
este poder judicial el que ha condenado a muerte a Mursi, aunque como decimos es provisional, porque esto todavía lo tiene que ver el constitucional egipcio, etcétera, etcétera, y no es que no apliquen las penas de muerte en Egipto, pero en este caso con Hosni Mubarak también se lo había condenado, luego se le retiraron, luego salió totalmente limpio, así que tampoco hay que tomarse la justicia egipcia como algo totalmente insobornable e incorrupto. Y terminamos en Israel. Ganar las elecciones fue más sencillo para Benjamin Netanyahu que formar gobierno. Necesitó 2 meses de negociaciones para lograr las alianzas con otras 4 formaciones: el ultranacionalista Hogar Judío, los ultraortodoxos Judaísmo Unido de la Torá y Shash y Kulanu de centro derecha, para llegar a los 61 de los 120 diputados, y cuando todo parecía listo se retrasó 2 horas la sesión parlamentaria para presentar el nuevo gabinete por problemas en el seno del Likud en el reparto de carteras. El codiciado asiento de Exteriores queda en manos de Netanyahu, que también se reserva comunicaciones, un movimiento que, según los analistas israelíes, es un gesto hacia Isaac Herzog, líder de la oposición, con quien contaría para formar un gobierno de unidad nacional a lo largo de la legislatura. Bueno, me imagino que este es un guiño. Ha reservado 2 ministerios, como diciendo, bueno, si te pasas por aquí, te tengo ya estos 2, y como seguramente si entraría, que yo creo que no puede entrar, pero que si entrara la Unión Sionista en el gobierno, pues saldría alguno, y ese alguno que saldría sería Beit Yehudi, que es el de las posiciones más extremistas y más contra el diálogo con los palestinos. Con lo cual, pues también le podría dar las carteras que hoy en día ocupa Beit Leumi, que son especialmente la de economía que ocupa Naftali Bennett, la de educación de Naftali Bennett y la de justicia de Ayelet Shaked. No son las únicas, pero son las más importantes. Fíjate tú que aparte de esta jugada de Netanyahu, que es algo poco habitual porque muchas veces o en alguna ocasión los ministros o primeros ministros de Israel se han reservado alguna cartera más en tiempos, por ejemplo, de la independencia de Israel, pues David Ben-Gurión era el primer ministro y el ministro de Defensa, porque prácticamente toda la propia supervivencia del Estado estaba en juego, o sea que no era un ser ministro por ser ministro, sino que era un país que estaba en la guerra de su independencia, con lo cual ser primer ministro y ministro de Defensa era irrevocablemente, tenía que ir junto. Pero y asuntos exteriores, Netanyahu también lo ejerció durante esta época en que Avigdor Lieberman estaba acusado o imputado y no podía ejercer oficialmente como ministro. Pero ya que se reserve la cartera, que sea el ministro de Comunicaciones también, es un poco ridículo que el primer ministro se ocupe también de las tarifas de los móviles o cosas así. Bueno, y el resto del panorama, hay muchos nombres conocidos del Likud que quedan, por ejemplo, el ministro de Defensa, que decíamos que es el cargo más importante en Israel después del de primer ministro, queda en manos del Likud y de la misma persona que lo llevaba hasta ahora, Moshe Ya'alon. También hay gente del Likud en transporte y en inteligencia, que es Israel Katz, y Silvan Shalom es el ministro del Interior. También tenemos a Miri Regev en Cultura y Deporte, y a Yuval Steinitz, que antes estaba en Seguridad Interior, pues está como ministro de Energía e Infraestructuras. Aparte de Zeev Elkin en cuestiones de absorción de inmigrantes y otros asuntos estratégicos, y Dani Danon, que es una figura poderosa dentro del Likud, que ha quedado como ministro de Ciencia y Tecnología, un poco en segundo plano, pero no tanto. También del Likud, fíjate la cantidad de gente del Likud solamente como ministros, está Gila Gamliel en ministra de Igualdad de Género, Minorías y Jubilados, y Benny Begin, que es el hijo de Menachem Begin, que está como ministro sin cartera. Aparte de otro más que se llama Haim Katz, que es el jefe de los trabajadores de la industria aeroespacial de Israel y que está como ministro de Bienestar. Y hay otro ministro sin cartera también del Likud, Ofir Akunis,
Y por último está una viceministra de Relaciones Exteriores, que es la que va a tener que hacer el trabajo, porque evidentemente Netanyahu solamente se reunirá con ella o la llamará o le mandará WhatsApps, que se llama Tzipi Hotovely, que ella también es del Likud. Estas son las figuras más importantes respecto al Likud. Luego tenemos este partido con gente del Likud, pero que se posicionan más en el centro derecha, que es Culano, liderados por Moshe Kahlon, que fue la revelación como ministro de Comunicaciones justamente cuando liberalizó el mercado de los celulares y de la telefonía móvil, con tanto éxito que te puedo decir que hoy en día prácticamente casi nadie tiene teléfonos fijos en Israel, todo el mundo va con móviles, son muy baratos, las llamadas, tarifas planas, incluso llamadas internacionales a móviles en el extranjero son mucho más baratas desde Israel que desde cualquier otro país del mundo porque está tan liberalizado realmente liberalizado. Ahí no hay ni monopolios ni acuerdos entre compañías. Está muy controlado eso. Bueno, este señor Moshe Kahlon, el fundador del partido, pues está de ministro de Finanzas, a ver si logra cuadrar el círculo. Naftali Bennett, el líder del partido Abait Yehudi, como dijimos, está de ministro de Educación, cosa que algunos fruncen el ceño porque no saben exactamente cómo lo va a hacer. Fue ministro de Economía en el gobierno anterior y antes fue de asuntos religiosos, asuntos de Jerusalén y la diáspora. Y el personaje más controvertido también de su partido, que es la diputada Ayelet Shaked, que ahora ministra de Justicia, que es una mujer laica, pero ultranacionalista, que vive en Tel Aviv. Que es, digamos, que es bastante raro dentro de Abait Yehudi, que la mayoría son religiosos y hombres. Y esta es una mujer así una chica muy moderna, la más guapa de la Knesset, y sin embargo es la de las declaraciones más controvertidas. Así que, bueno, esto es lo más importante. Por supuesto, también están los de los partidos ultraortodoxos. Uno de los partidos se llama Judaísmo de la Torah y tiene una cuestión interna del partido que no pueden asumir cargos ministeriales superiores por motivos ideológicos religiosos. Por lo tanto, él no es el ministro de Salud, sino el viceministro de Salud, por eso es el que manda. Y se llama Yaakov Litzman. También del partido Culanu de Kahlon, el ministro de Construcción y Vivienda, Yoav Galant, y del Shas, el otro socio de gobierno ortodoxo, pues está el ministro de Economía y de Desarrollo del Negev y la Galilea. Y aquí tenemos un problema porque Aryeh Deri ya había sido ministro del Interior del 88 al 93, pero en el 99 fue declarado culpable de aceptar sobornos, fraude y abuso de confianza y fue encarcelado 2 años. Y ahora lo ponen de ministro de Economía, cosa que esto es como poner a los gatos a cuidar a los ratones, ¿no? Pues bueno, estas son las controvertidas historias que tiene el nuevo gobierno de Netanyahu. Nos falta mencionar al nuevo ministro de Agricultura, Uri Ariel, de Abait Yehudi, y de Culano, Avi Gabay, como ministro de Medio Ambiente, y de Shas, de este mismo grupo ultraortodoxo, el ministro de Asuntos Religiosos, y creo que ya hemos pasado revista a todos, con lo cual ves, Jordi, de que hay mucha gente, pero en realidad la mayoría son todos del Likud. O sea, los socios de gobierno no sé cómo lo habrán peleado, pero Netanyahu ha conseguido ponerlos en franca minoría. A todos ellos. Me he contado 2 del Shas, uno del otro partido ultraortodoxo, con el cual los ultraortodoxos tendrían 3 ministerios nada más. Culano creo que tiene 4, Abait Yehudi tiene otros 4, pero 4, 4, 8 y 3, 11, y después tiene del Likud como 20. O sea que no sé, a menos que pase algo muy revolucionario, pues este gobierno no va a aguantar, no puede aguantar ni 5 meses. Pero claro, estamos ante el prestidigitador de la política israelí, que se llama Netanyahu,
y no sabemos si va a lograr o que el Unión Sionista se integre en un gobierno de unidad nacional, cosa que veo muy difícil, o que logre tentar algún partido pequeño o algún... Lo que pasa es que los partidos pequeños que le quedan, evidentemente los partidos árabes no van a entrar. El partido de izquierda Meretz tampoco es imposible que entre allí. Así que o vuelve a ofrecerle a Víctor Lieberman a prometerle algo, o a Yair Lapid, que es la víctima más propiciatoria, pero ya Yair Lapid con los ultraortodoxos juntos no son compatibles. Así que no sé yo por dónde puede pillarle Netanyahu este tema, o robar descaradamente parlamentarios de otro partido, prometiéndoles que si se pasan los hace ministro de Asuntos Exteriores, por ejemplo, sacando a alguien de la Unión Sionista, sino que se lleva a todo el partido, pues que se lleve a 2 o 3 y que los haga ministros o viceministros, y bueno, por ese lado puedo obtener con 3 personas, con 3 votos, con 3 escaños más, una cierta seguridad para seguir rodando y llevar a cabo este cuarto mandato, que es el tercero consecutivo. Gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora Raquel con la agenda cultural. Ya estamos aquí en el espacio cultural. Hola, Raquel. Hola, y cruzando los dedos, Sí. Jordi, porque esta tarde-noche, les estamos hablando de la del lunes, ya saben que estamos a caballo entre el lunes y el martes, se otorgan los premios Max, donde ya les hablamos de esa presencia judía e israelí, temática y también de cultura y nacionalidad que hay en estos premios de las artes escénicas, los más importantes de España. Está Pues sí. Sharon Friedman con 3 nominaciones, para él y para su compañía, y también está la obra de teatro El Triángulo Azul del Centro Dramático Nacional de Laila Ripoll. Así que lo que les decimos, les deseamos suerte desde aquí y esperamos poder mañana darles buenas noticias. El montaje sobre una obra de Harold Pinter, ¿no? También tiene algunas Es verdad, Jordi, nominaciones. es verdad. En este Gracias caso por es el recordármelo. autor, ¿no? de la obra. Es verdad que estuvieron aquí con nosotras. Regreso al hogar. Sí, Esa sí, de es. Harold Pinter. Bueno, pues nada, veremos a Veo ver que qué estás pasa. atento a la Sí, agenda sí, sí. cultural. Muy bien, Jordi. Bueno, que Bueno. estén atentos a nuestros oyentes sobre todo, los amantes de la fotografía, porque el Ayuntamiento de Córdoba ha convocado el primer concurso de fotografía Esencia Judía, que propone a los participantes captar con la cámara los valores y cualidades del patrimonio y la cultura judía en Córdoba. Coincide con el 700 aniversario de la Sinagoga de Córdoba, y el plazo de presentación de fotografías, 3 máximas por autor, o sea, solo 3 imágenes, estará abierto hasta el 30 de junio. Las fotografías solo podrán presentarse en formato JPG y con un tamaño de entre 2 a 6 megas. Podrán ser en color o en blanco y negro, y se aceptará cualquier formato de encuadre. Así que desde aquí les animamos a participar, porque las 20 mejores fotografías se expondrán durante el tercer otoño sefardí, que se celebrará del 4 al 27 de septiembre, y la foto ganadora obtendrá un premio por valor de 500 euros en material fotográfico. El concurso cuenta con la colaboración de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad. Pues nada, ya saben, todos los aficionados a la fotografía tienen aquí una posibilidad para expresarse, en este caso relacionado con Córdoba. Y imagínate las fotografías, pueden ser bellísimas, Jordi. Pues sí, exactamente. Cuéntame, ¿con qué Los seguimos ahora? judíos, empezamos con una frase: los judíos somos nuestra historia. No se la vamos a poner como la frase de las noticias de los lunes, porque inmediatamente les vamos a decir quién es el autor, quién ha enunciado esta frase tan interesante. Es Simon Schama, londinense, nació en 1945 y es uno de los más interesantes historiadores británicos. Su proyecto más personal es La historia de los judíos, un libro monumental
en 2 tomos. El segundo está aún por ver la luz y el primero se edita ahora en España, lo edita Debate. Además, él está preparando una serie de televisión de 5 capítulos para la BBC en torno a la historia de los judíos. La primera parte del libro, que como les decimos se publica ahora en nuestro país, abarca desde el 1000 antes de la era común hasta 1492, una fecha, bueno, pues no tenemos que decirles lo significativa que es. El País ofrece una entrevista con este ensayista, con este historiador, y hemos seleccionado algunas de sus respuestas. Jordi dice que los judíos somos una cultura con la maleta preparada, asumimos que nos vamos a mover, pero si encontramos un lugar donde quedarnos durante generaciones, empezamos a tener una relación muy fructífera con el mundo no judío. En España fue cierto durante cientos de años. Cuando estuve en Córdoba, precisamente, hablábamos de Córdoba en la noticia anterior, rompí a llorar. La España cristiana e islámica era parte del ADN de cada judío. No eran buscadores de asilo que fueron rechazados y expulsados. Le preguntan, ni el color, ni la cultura, ni el lenguaje, ¿qué tienen en común los judíos? Y él responde, hay 2 cosas especiales, que han durado más de 3000 años y que tienen una historia muy dramática que contar. La destrucción no es única de los judíos, lo que sí es único es sobrevivir a la catástrofe una y otra vez. Como siempre que se entrevista a un intelectual judío, bueno, pues sale el tema de la creencia, de la religión y, como no, del conflicto. Le preguntan, ¿qué tipo de judío es? ¿Es usted creyente? Dice, no soy de los que van por ahí con la barba larga diciendo a todo el mundo lo que debe hacer. No soy ese tipo de creyente, aunque, como Spinoza, tampoco soy un ateo. Y voy a la sinagoga a menudo. Creo en algún tipo de causa primera. Creo en la integridad de la ética que fue entregada a los judíos al margen de la mitología alrededor de esa entrega. Y me gusta el lado religioso de las cosas sin creer cada palabra. Se define como sionista y defensor de la solución de 2 estados, le apuntan, y dice, soy sionista y odio que se haya convertido en sinónimo de un neofascismo censurable. Soy un sionista apasionado partidario de 2 estados. Ahora se habla de que esa vía está muerta y enterrada, pero solo lo está si no luchamos por ella. Busco sin remordimientos un estado palestino y un estado judío. Soy desvergonzado en mi claridad. La entrevista al completo es interesantísima. Y vamos a intentar, Jordi, hablar con los responsables de la edición en castellano para conocer más datos acerca de este libro de Simon Schama, La historia de los judíos. Pues sí, menudo tomo enciclopédico. Tengo mucha curiosidad por saber cómo puedes sintetizarlo todo en 5 capítulos para la BBC. Para la BBC, ya. La verdad que pues tiene mérito, con muchísimas ganas de verlo. Si me dices que fueran 12, a lo mejor... Ya, pero bueno, seguro que lo Además, logra. 5... Se lo toma además como una misión vital y como algo que le debe a sus padres, apunta en la entrevista. Era para la BBC, me has dicho, ¿no? Para la BBC. Voy a hablar Él yo es con británico. Los responsables de la BBC. Muy bien. Para decirles que hagan 7, que así tiene también un guiño, ¿no? Numerológico. Bueno, y hablando de muchas ganas de ver, siempre estamos comentando cuándo se iba a estrenar Una historia de amor y oscuridad de Natalie Portman. Sí, bueno, pues ya se ha estrenado en Cannes. Bien. Y Jordi ha sido recibida con tibieza, frío. por decirlo de alguna manera que no le cause mucho dolor a Natalie, que nos oye desde París. Bueno, pues eso, ha despertado, según todos los cronistas, la indiferencia de los espectadores. Como saben, el libro se basa en el libro autobiográfico de Amos Oz. Portman hace de la madre del escritor, y el niño Amir Tesler, bueno, pues encarna al propio Amos Oz en su infancia. A pesar de su profunda carga emocional, la proyección de la película no terminó de conmover en su pase para la prensa, que la acogió con silencio y algún aplauso suelto. Ya veremos cómo la recibe el público, Jordi, así que estaremos atentos, por supuesto, cuando llegue a España esta historia de amor y oscuridad. Pues sí, bueno, vaya, Natalie, no sé qué es peor, si que te reciban así, que no pase nada, o que se te tiren encima. Ya. Es un poco, bueno, pues veremos. Hombre, igual era ambiciosa la idea y siempre yo soy partidario, Raquel, de aplaudir a los artistas que
tienen ese punto ambicioso, ¿no? O sea, Natalie Portman sabía lo que hay, es una chica muy conocida, no solo por su trabajo como actriz, sino también en publicidad. Es una estrella global, ¿no? Conocida a nivel mundial, entonces es fácil darle palos. Sí. Y también ha elegido un libro muy conocido. Hombre, que hay los que amamos el libro, pues claro, teníamos muchas expectativas respecto a la película. O sea, bueno, ya veremos. Reúne muchos elementos como para que le caigan todos los palos habidos y por haber, ¿sabes? Como por lo que te digo, porque también pues es una chica que sale habitualmente en anuncios de publicidad y que, bueno, pues pasarse detrás de las cámaras siempre es difícil. Y en este caso, con una obra conocida, pues más. Pero bueno, yo aún así, sin haber visto la película, aplaudo la acción en sí. Otra cosa será el resultado. Hombre, pero oye, la hay que ser película valiente. la vamos a ver aunque las críticas sean nefastas. O sea Eso que, es. Hay que ser valiente. hablando Dime. de películas y de judíos que presentan sus filmes en Cannes, Ajá. tenemos que ponernos en pie porque Woody Allen también ha Hombre. presentado su último largometraje, Irrational Man. En él desafía la filosofía, una masturbación verbal, eso es lo que ha dicho el director, a explicar la irracionalidad humana. Joaquín Phoenix trabaja por primera vez con Allen y encarna a Abe Lucas, un profesor de filosofía devastado afectivamente y sin ganas de vivir porque todas Vaya. las causas que ha defendido, desde la militancia política a la enseñanza, no han servido para nada. Bueno, les contamos un poco de qué va la película. Pues eso, considera tanto el director como su personaje consideran la filosofía como una masturbación verbal. Inicia dos relaciones, una con una colega, Rita Richards, que intenta superar un fracaso matrimonial, y otra con su mejor alumna, Jill Pollard, que la interpreta Emma Stone. Woody Allen siempre con sus temáticas, que se convierte en su amiga y la voz de su conciencia. Una conversación oída accidentalmente, también el azar siempre interviene en las películas de Woody Allen. En un restaurante da un sorprendente giro a su vida que le devuelve las ganas de vivir y le da un objetivo por el que luchar. Dicen que recuerda un poco a Match Point, que es una de sus últimas películas, yo creo que de las mejores, si no la mejor. Uh-huh. Y bueno, es curioso comentar que Woody Allen a los 79 años nunca se ha alzado con la Palma de Oro, tampoco lo hará en esta ocasión porque la película no se presenta a concurso, no pudieron convencerle, pero sí en 2012 recibió la Palma de las Palmas, una recompensa a su prolífica trayectoria en el cine, y bueno, estamos esperando eso, que llegue a los cines españoles para poderles hablar más de este Irrational Man. ¿Estás seguro que es de Woody Allen la película? Yo no sé si por el argumento lo es, ¿eh? ¿Seguro? Seguro. Ay, Woody, pues nada, muy bien, no sabemos lo que será. Fíjate si es de Woody Allen, que bueno, que va al hay psicoanalista. referencias a Kant, a Nietzsche, a Kierkegaard o a Heidegger, o sea que sí. Sí, Aparte que lleva hay su chicas sello. jóvenes guapas, un atormentado, Un seguro que divorcio, humor, el azar, así mujeres. que divorcio, mujeres, Sí, vamos, filosofía, psiquiatría, pues nada, Woody Allen en estado puro. Tiene todos los elementos de Woody. Otra cosa es, ¿será buena o no? Porque no lo sabemos, porque nunca se sabe con Woody Allen. Entonces, Siempre no te hace una hay- buena peli que te hace una... Pero siempre hay destellos de genialidad, Sí, eso Jordi, sí. incluso en las peores. o Sigue en sea su que- línea. Sí. Eso seguro. Bueno, pues nada, gracias Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.